Buenos días a todos y todas, soy Andrés Gálvez, el creador de este curso, y con este video tutorial vamos a aprender a elaborar sociogramas, ya que es una de las técnicas sociométricas más útiles y sencillas que se pueden utilizar como medida de prevención del acoso y el ciberacoso. ¿Por qué son útiles estas técnicas? Pues bien, porque estos sociogramas nos van a servir para poder conocer las relaciones sociales de nuestro grupo de alumnos y alumnas, ya que nos van a permitir identificar fuertes vínculos de amistad entre ellos, algunas relaciones de amor-odio que se pueden producir, posibles manipulaciones que se realicen entre ellos, también nos permiten identificar quiénes son los líderes de nuestro grupo de alumnos y alumnas, aquellos que se pueden encontrar en situación de aislamiento o rechazo, así como posibles casos de acoso o ciberacoso escolar. ¿Por qué digo lo de posibles? Pues porque los sociogramas en sí mismos no nos pueden servir para poder identificar situaciones de acoso o ciberacoso, ya que lo que nos muestran es información sobre cómo son esas relaciones de amistad en nuestro grupo de alumnos y alumnas. Sin embargo, sí que nos pueden servir como un indicador más de ese tipo de situaciones. ¿Cómo se realizan los sociogramas? Pues bien, a través de 4 pasos sencillos. Por un lado tenemos el test sociométrico, seguido de la matriz sociométrica. El tercer paso será el realizar el mapa de relaciones sociales y por último interpretar los resultados y conclusiones. Vamos a ir viéndolo uno por uno, así que vamos allá. Comenzamos con los test sociométricos. Los test sociométricos no son ni más ni menos que las preguntas que le vamos a formular a nuestro alumnado para así poder obtener los datos que necesitaremos para la realización del sociograma. Estas preguntas se pueden formular tanto de manera presencial como de manera online a través de, por ejemplo, un formulario de Google. Estos test, estos cuestionarios, suelen estar formados por 4 preguntas, 2 relacionadas con el contexto formal y cognitivo, como por ejemplo, ¿quiénes son los 3 compañeros o compañeras de tu clase con los que más te gustaría trabajar? ¿Y quiénes son los 3 compañeros o compañeras de tu clase con los que menos te gustaría trabajar? Es decir, son preguntas que están relacionadas más con el ámbito académico y con el ámbito formal. Y junto a estas 2 preguntas tendremos otras 2 relacionadas con el ámbito informal o afectivo, como por ejemplo, ¿quiénes son los 3 compañeros o compañeras de tu clase con los que más te gusta estar durante el tiempo libre? ¿Y quiénes son los 3 compañeros o compañeras de tu clase con los que menos te gusta estar durante el tiempo libre? De esta manera tenemos 2 preguntas relacionadas con el contexto formal y otras 2 con el contexto informal. No tienen por qué ser estas, también pueden ser algunas parecidas. Por ejemplo, ¿quiénes son los 3 compañeros o compañeras de tu clase con los que te gustaría realizar un trabajo? O quiénes son los 3 compañeros o compañeras de tu clase con los que más tiempo pasas durante el recreo, o con los que más sueles hablar a través de las redes sociales. El caso, es decir, el hecho es que sean 2 preguntas relacionadas con este contexto formal y cognitivo y otras 2 con el contexto informal o afectivo. También podemos ver que 2 de estas preguntas están formuladas en positivo, es decir, aquellos con los que más nos gusta trabajar y aquellos con los que más nos gusta estar durante nuestro tiempo libre, y otras 2 en negativo, es decir, aquellos con los que menos nos gusta trabajar y aquellos con los que menos nos gusta estar durante el tiempo libre. Junto a estas 4 preguntas, es conveniente acompañar el cuestionario con otras que pueden darnos algún tipo de explicación de los resultados que vamos a obtener. Por ejemplo, ¿quién es el compañero o compañera de tu clase que destaca por tener muchos amigos, pocos amigos, llevarse bien con los profesores, llevarse mal con los profesores, etcétera? Estas preguntas que acompañan a estas 4 indispensables son convenientes realizarlas porque nos pueden dar esas pistas de por qué un alumno puede ser rechazado o por qué un alumno puede ser el líder del grupo. Por ejemplo, si resulta que tras realizar el sociograma obtenemos que Pepito es rechazado y que la mayoría de sus compañeros ha respondido que Pepito es el compañero o compañera de su clase que destaca por llevarse bien con los profesores, quizás el llevarse bien con los profesores, sea el motivo del rechazo hacia Pepito. Es decir, que esté considerado como el típico pelota. Por supuesto, tal y como he dicho antes, esta información o esa sospecha tendría que ser contrastada con nuestra observación directa con el grupo. También nos puede dar pistas de por qué un alumno es líder o no. Por ejemplo, si resulta que Susana nos ha salido una líder del grupo y la mayoría del alumnado, de sus compañeros, le ha dicho que es el compañero o compañera de su clase que destaca por saber comunicarse con los demás, ya sabemos que la reconocen como líder porque se comunica muy bien con el resto del grupo. Es decir, como he dicho, nos dan información adicional. Además, los sociogramas tienen 4 niveles de dificultad, por así decirlo,
que es recomendable realizar según nuestra experiencia con ello. Así que, aunque sí que es recomendable realizar siempre las 4 preguntas con al menos 3 respuestas para cada una, es decir, siempre vamos a realizar 2 preguntas del ámbito formal y cognitivo y otras 2 del ámbito informal o afectivo, con 3 opciones de respuesta cada una, no siempre vamos a coger toda la información que nos han dado estas preguntas, ya que eso dependerá, como digo, de nuestra destreza con los sociogramas. No es lo mismo en una persona que es la primera vez que realiza un sociograma que una persona que tiene cierta destreza y que está acostumbrada a realizarlo. Así pues, vamos a identificar 4 niveles de destreza. Siempre vamos a realizar las 4 preguntas. ¿Por qué? Porque es información adicional que vamos a tener, pero no siempre vamos a utilizar toda la información obtenida para elaborar el sociograma, tal y como vamos a ver. Por un lado tenemos el nivel inicial. En el nivel inicial vamos a utilizar solamente la primera respuesta de cada una de las preguntas informales afectivas. Este nivel se encuentran aquellos que sería la primera vez que realizan un sociograma o que no están muy familiarizados con esta técnica sociométrica, que no la tienen muy incorporada a su práctica educativa. Ahí se encontrarían todas estas personas en este nivel inicial. Como digo, aquí solamente vamos a utilizar la primera respuesta de cada una de las preguntas informales afectivas. De las 4 preguntas nos quedaríamos solamente con el contexto informal y afectivo y con la primera respuesta, con lo cual ignoraríamos todas las otras respuestas dadas por el alumnado, que sí que la responde, ya que siempre va a ser información adicional que podemos recuperar en caso de un posible caso de acoso o ciberacoso, pero que no vamos a utilizar para hacer este sociograma. En este nivel inicial, como digo, solamente la primera opción, la primera respuesta de las preguntas informales afectivas. Tras ello tendríamos el nivel medio. En el nivel medio nos encontramos con personas que sí que ya han realizado algunos sociogramas, que pueden tener cierta destreza con ello, pero que tampoco están acostumbrados a realizarlo año tras año, ni que es una medida que tienen por costumbre utilizar. Para ello utilizaremos solamente la primera y la segunda respuesta de cada una de las preguntas del contexto informal o afectivo, es decir, de las preguntas relacionadas con quién pasaría el tiempo libre, cogeríamos la opción 1 y la opción 2 con las que más les gustaría y con las que menos les gustaría. Una opción más que en el anterior caso. El resto de respuestas, es decir, la opción 3 de este contexto, así como la del contexto formal o académico o cognitivo, no las tendríamos en cuenta para realizar el sociograma, pero el alumnado sí las responde porque siempre es información adicional, que nunca sabemos lo bien que nos pueden venir. En el nivel avanzado, es decir, un nivel en el que ya tenemos bastante destreza con la elaboración de sociogramas, que solemos utilizarlo en nuestra práctica educativa, no es la primera vez ni mucho menos que los realizamos, pues para ello utilizamos todas las respuestas de cada una de las preguntas informales afectivas. Es decir, nuestras preguntas relacionadas con el tiempo libre, con el ocio que hayamos realizado y con las 3 opciones de respuesta. Y por último, en el nivel experto, es decir, personas que son unos auténticos cracks en la realización de sociogramas, que la tienen incorporada en su práctica educativa sí o sí siempre, que incluso muchas veces la incorporan como parte de la evaluación inicial, pues a ello utilizaremos todas las respuestas de cada una de las preguntas formales cognitivas e informales o afectivas. Es decir, utilizamos todo. Pero ya os digo, esto solamente si nos encontramos en este nivel de expertos en la realización de sociogramas. En este tutorial solamente lo vamos a realizar para los niveles inicial y medio, ya que no sé la experiencia que pueden tener todos los destinatarios con la elaboración de sociogramas. Así pues, si ya tenéis ese nivel inicial y medio superado, pues os animo a realizar sociogramas a nivel avanzado o experto. Pero este tutorial va destinado sobre todo a aquellos que tienen un nivel inicial o medio. Pero ya os digo, siempre el resto de información nos va a servir para profundizar en las relaciones sociales del grupo. Una vez que ya tenemos el test sociométrico hecho, es decir, ya nuestro alumnado ha respondido a esas 4 preguntas junto con las preguntas adicionales, si las queremos realizar, llega el momento del paso 2, elaborar la matriz sociométrica. ¿Qué es la matriz sociométrica? Pues no es ni más ni menos que una tabla de doble entrada en la que vamos a trasladar todas las respuestas dadas por el alumnado en los tests. Para que sea un ejemplo de matriz sociométrica fácil y sencillo, aquí me he inventado un grupo de 5 alumnos,
Pedro, Maribel, Atanasio, Juan y Manolo. Como veis, los pongo aquí en la primera columna y se repiten los nombres en el mismo orden en la primera fila. De tal manera que en estas casillas interiores que nos quedan, vamos a ir puntuando las respuestas que nos han dado en el test sociométrico. Nivel inicial. En el nivel inicial recuerdo que utilizábamos solamente la primera respuesta de cada una de las preguntas informales o afectivas. Es decir, ¿quién son los 3 compañeros o compañeras de tu clase con los que más nos gusta estar durante el tiempo libre? Solamente cogeríamos la opción A. ¿Y quiénes son los 3 compañeros o compañeras de tu clase con los que menos te gusta estar durante el tiempo libre? Solamente cogeríamos también la opción A. De tal manera que quedaría así. Por ejemplo, si Pedro aquí nos ha respondido que su primera opción de compañero o compañera de la clase con lo que más le gusta estar durante el tiempo libre es Maribel, pues a Maribel le damos un más 1. Pedro a Maribel, un más 1. Su primera opción sobre con quién le gusta estar menos durante su tiempo libre ha sido Juan, pues Pedro a Juan, un menos 1. Así se iría completando toda la tablita con la primera respuesta de cada uno de ellos del contexto informal o afectivo. Respuesta positiva, más 1, respuesta negativa, menos 1. Nivel medio. En el nivel medio recordamos que utilizábamos solamente la primera y la segunda respuesta de cada una de estas preguntas informales o afectivas. Es decir, la opción A y la opción B. En este caso se quedaría así. Por ejemplo, si hemos cogido estas dos opciones de respuesta y Pedro nos ha dicho que Maribel es la compañera de la clase con la que le gusta estar durante su tiempo libre, seguida de Atanasio, pues a Maribel le corresponderían 2 puntos y a Atanasio 1 punto. En cambio, nos ha dicho que los 3 compañeros o compañeras de la clase con los que menos le gusta estar durante su tiempo libre, nos ha respondido primero que Juan y después que Manol. Pues a Juan le correspondería un menos 2 de puntos y a Manoli un menos 1. En el caso que lo hagamos de manera avanzada y cogiéramos las 3 opciones de respuesta, pues esto sería un más 3, más 2 y más 1. Y aquí un menos 3, un menos 2 y un menos 1. Cuanto antes, es decir, si a los que hemos puesto en primer lugar le damos la mayor puntuación en positivo, seguido de las menores puntuaciones. Una vez que ya tenemos todas las puntuaciones, sumamos por un lado los puntos positivos y por otro lado los negativos. Después, al total positivo, le restamos el total negativo. Por ejemplo, esta es una matriz real, por eso he tapado los nombres para asegurar el anonimato y la protección de datos de los compañeros del alumnado que había respondido este sociograma. Aquí, por ejemplo, teníamos un alumno que había recibido una puntuación positiva con 3 puntos, otra positiva con 2 puntos, es decir, había sido nombrado en positivo en segundo lugar, y otra puntuación positiva en 1 punto, con lo cual 3 más 2 más 1, 3, 4, 5 y 6, serían 6 puntos positivos. Pero ha recibido, por un lado, 2 puntos en negativo, otro en negativo y otro en negativo, es decir, en total un menos 4. A los puntos positivos, que eran 6, le restamos los negativos, que en este caso eran 4. 6 menos 4, 2, y se quedaría con 2 puntitos. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí. Aquí vemos un compañero que solamente ha recibido puntuaciones positivas. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 1, 7, más 2, 9. Como no ha recibido puntuaciones negativas, se queda con el 9. Así se haría con todo. Por un lado sumamos los positivos, por otro lado los negativos y después los restamos. Esta puntuación nos va a servir para ir sabiendo cuál de ellos está considerado más como líder y cuál como menos. Por ejemplo, aquí el que ha recibido una mayor puntuación es este alumno o esta alumna que ha recibido 15 puntos. Este sería el líder del grupo. Y en cambio, el más rechazado, pues tenemos a esta persona que tiene menos 17 puntos. Una vez realizada la matriz sociométrica, pasamos a realizar el mapa de relaciones. El mapa de relaciones no es ni más ni menos que una representación gráfica de esas relaciones que se establecen entre los miembros del grupo. Vamos a ver algunas recomendaciones para realizar. Primero, debemos garantizar la no divulgación de los datos, así que en lugar de los nombres, identificamos a los alumnos con un número, por ejemplo, el número de la lista. Yo aquí, como os he dicho, esta es una matriz real en la que tengo los nombres tapados para asegurar su anonimato, pero en vez de los nombres podría haber puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... para así poder asegurar aún más todavía su anonimato. También se suele utilizar el cuadrado para representar a los chicos y el círculo para las chicas. Si hay otro tipo de identidades sexuales, pues se pueden utilizar otras formas geométricas.
Las relaciones se representan mediante flechas de distintos colores, tal y como vamos a ver a continuación. Y también no os voy a engañar, suele ocurrir que sea necesario primero hacer un borrador para después pasarlo a limpio y que quede más claro. Porque normalmente al principio solemos dibujarlo en una especie de lío de flechas que después lo pasamos a limpio y nos queda un poquito más clarito. Vamos a ver cómo quedaría. De la manera inicial, nivel inicial, en un mismo mapa representamos las relaciones positivas y negativas. Por ejemplo, flecha verde para elección positiva y roja para elección negativa. Quedaría tal que así. Aquí vemos que, por ejemplo, el número 23, si lo veis, ha dado una elección positiva al número 10. Es decir, que cuando se le ha preguntado quién es el compañero o compañera de la clase con el que más te gusta estar en tu tiempo libre, el número 23 de la clase, que es un chico, porque le hemos puesto un cuadrado, ha respondido que es el número 10, que sabemos que es una chica porque le hemos puesto un circulito. En cambio, cuando le hemos preguntado quién es el compañero o compañera de la clase con el que menos te gustaría estar en tu tiempo libre, ha respondido que es el número, si seguimos la flechita, el número 18, que también vemos que es un chico. Es fácil, es decir, ¿qué es la elección positiva? Flecha verde. ¿Qué es la elección negativa? Flecha roja. Hecho de la manera inicial, ¿de acuerdo? Es decir, cuando solamente nos hemos quedado, le doy un poquito para atrás para recordarlo, nivel inicial, solamente nos hemos quedado con la primera respuesta de cada una de las preguntas del contexto informal o afectivo. Un truco para que el mapa de relaciones nos salga lo mejor posible ya desde la primera vez es que aquellos que aquí en la matriz han sido más nombrados, ponerlos en el centro. ¿Por qué? Porque son aquellos que van a recibir más flechas, es decir, aquellos que han sido más nombrados, por ejemplo, esta persona que ha sido nombrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, la colocaríamos más en el centro que, por ejemplo, esta persona que solamente ha sido nombrada 2 veces. ¿Por qué? Porque son los que van a recibir más flechas y así pues no nos sale todo un poquito, digamos, enredado. Aquellos que se eligen de manera mutua, le ponemos una flecha aquí doble. Es decir, si el número 11 ha dicho que su primera opción para pasar tiempo libre es el número 14 y el número 14 igualmente ha dicho que su primera opción para pasar el tiempo libre es el número 11, es decir, se han elegido mutuamente, pues le ponemos una flecha doble y así también tenemos un menor número de flechas. Pueden ser una flecha doble, las dos positivas, las dos negativas, como por ejemplo podemos ver aquí. ¿Veis? Aquí vemos dos negativas, aquí dos positivas. O también puede ser una positiva y otra negativa, aunque eso es un poquito más raro. Como os he dicho, en este nivel inicial, el mapa de relaciones sociales, mezclamos las flechas positivas y las negativas, porque solamente tenemos por cada alumno una flecha que sale de él negativa y otra positiva. ¿De acuerdo? Bien, esto es el nivel inicial. En el nivel medio o en el nivel avanzado en el que recordamos, vamos a ir un poquito para atrás, aquí en el nivel medio avanzado, en el medio recordamos que nos quedamos con la primera y la segunda respuesta de cada una de las preguntas, o en el avanzado que nos quedábamos con las tres, ya se complica más la cosa. ¿Por qué? Porque a mayor número de relaciones que queremos analizar, más flechas van a salir. Por eso, en estos niveles en el que ya contemplamos las tres opciones, tanto las tres opciones positivas como las tres negativas, o las dos primeras, me da lo mismo que hayamos cogido las dos o las tres negativas, o las dos o las tres positivas, tenemos que representar, por un lado, el sociograma con las relaciones negativas y por otro el sociograma con las relaciones en positivo, tal y como podéis ver aquí. ¿Por qué? Porque si os fijáis, es un poquito lioso, si metemos los dos mapas juntos, eso ya me quien lo entienda. Entonces tenemos por un lado las opciones negativas y por otro lado las opciones positivas. Esto ya os he dicho en las opciones medio avanzado, en el que tenemos más de una opción de respuesta por cada alumno. En el caso de las negativas, pues igualmente, la primera opción que ellos hayan puesto, por ejemplo, si Susana ha dicho
que la persona con la que menos le gusta pasar el tiempo libre es Raquel, seguido de Tamara, seguido de Antonio, pues a su primera opción le mandaríamos un color, a su segunda opción otro y a su tercera opción otro. Aquí, por ejemplo, hemos puesto las primeras opciones de rojo, la segunda de naranja y la tercera de morado. Por ejemplo, si nos fijamos, vemos que el número 10 ha dicho que su opción primera negativa es el número 8, su segunda opción negativa es el número 20 y su tercera opción negativa es el número 16. Igualmente, si tenemos personas que se corresponden en las relaciones, es decir, que se nombran mutuamente, pues utilizamos flechas dobles. Por ejemplo, aquí en el número 3 y en el 12, vemos que ambos se han mencionado como tercera opción negativa. En el positivo, exactamente igual. En este caso, yo he optado por un verde claro, un verde oscuro y un color azul. Podéis elegir los colores que queráis. Por ejemplo, aquí vemos que en el caso del número 11, su primera opción para pasar el tiempo libre, es decir, su mejor amigo es el número 22, su segundo mejor amigo sería el número 14, también un chico, y su tercero mejor amigo pues sería el número 15, también un chico. ¿Veis? Por eso, siempre que estemos en la opción de dominio medio o avanzado, tenemos que hacer dos mapas, el negativo por un lado y el positivo por otro. Esta, recuerdo, la opción inicial, que es la que yo recomiendo hacer si no tenéis mucho dominio con los sociogramas, que es solamente una opción negativa y una opción positiva. Y aquí sí que se mezclan las flechas positivas y negativas. Y en el momento en el que cojamos más de una opción positiva o más de una opción negativa, hacemos los sociogramas por separado. Bien, una vez que ya tenemos nuestro mapa de relaciones, pasamos finalmente a interpretar los resultados y las conclusiones. Para ello nos tenemos que fijar en cómo se distribuyen estas flechas en el mapa. Si vemos que hay dos personas que se han nombrado de manera positiva, significa que aquí tenemos una relación de amistad. En cambio, si esas dos personas se han elegido de manera recíproca, de manera negativamente, podemos plantear que existe una rivalidad. Y por último, si una ha sido elegida de manera negativa y la otra positiva, es decir, por ejemplo, Pepe ha elegido como su mejor amigo a Juan, pero Juan ha elegido como su peor amigo a Pepe, tenemos una relación de toxicidad, que quiere decir que Pepe se cree que Juan es su amigo, pero Juan lo que está es harto de que Pepe le persiga a todos lados. Por ejemplo, sería una interpretación. Después también tenemos los triángulos. Los triángulos hay dos tipos. Por un lado tenemos los que pueden ser posibles, recalco la palabra posible, indicador de acoso, en el que tenemos dos personas que mutuamente se han mandado una flecha positiva, pero que las dos le han mandado a la misma persona una flecha negativa. Por ejemplo, si aquí tenemos a Sonia y aquí a Rocío, vemos que Sonia y Rocío se llevan estupendamente. Pero también vemos que tanto Sonia como Rocío le han mandado una flecha roja, es decir, es una persona que no puede ver ninguna de las dos, a María. Quiere decir que aquí es posible que las dos, Sonia y Rocío, se alíen contra María. Al revés, podríamos tener una situación de celos. Por ejemplo, aquí vemos que existe una persona, llamémosla Mari Carmen, que ha sido elegida como mejor amiga por Teresa y por Pepi. Es decir, la mejor amiga de Teresa es Mari Carmen y la mejor amiga de Pepi también es Mari Carmen. Sin embargo, Teresa y Pepi se han mandado mutuamente una flecha roja. Es decir, se han nombrado como la persona con la que menos les gusta pasar el tiempo libre. Esto podría indicar que ambas son rivales y que ambas compiten por la amistad de Mari Carmen. Como os he dicho, estos son imposibles interpretaciones. Tienen que ir acompañadas de la observación en el aula y de un mayor conocimiento del grupo por parte del profesorado que lleva a cabo el sociograma. Los círculos. Pues tenemos 4 tipos de círculos. Bueno, hay más, pero para una interpretación básica como la que estamos realizando, porque los sociogramas darían para un curso entero, vamos a realizar las principales interpretaciones. Por un lado, si vemos que una persona recibe muchas flechas verdes, es decir, es elegido positivamente por muchos, podemos identificarlo como uno de los líderes del grupo.
Si vemos que recibe tanto flechas verdes, es decir, es nombrado tanto de manera positiva como negativa, más o menos el mismo número de veces, podemos decir que es una persona que está integrada y que es neutral. Es decir, la gran mayoría del grupo va a estar en esta posición. Va a haber personas a las que les caiga bien y otras personas a las que les caiga mal. Si una persona recibe muchas flechas rojas, es decir, es nombrado de manera negativa mucho, podemos ver que es una persona rechazada. Es decir, es la persona que ha sido más nombrada en negativo por sus compañeros y compañeras. En cambio, si es una persona que no ha sido nombrada, podemos encontrarnos con un caso de aislamiento o de un posible marginado o marginada de la clase. Vamos a ver algunos ejemplos. En el sociograma que hemos mostrado anteriormente, en el que hay una flecha positiva y una flecha negativa, es decir, solamente hemos cogido una opción para cada uno. Esto sería ejemplos del sociograma que hemos enseñado antes para el nivel inicial, que es el que recomiendo que hagamos si no tenemos mucha experiencia con los sociogramas. Aquí en este primer ejemplo podemos ver un triángulo en el que, como hemos dicho, vemos que el número 11 y el número 14 se llevan estupendamente, ya que tienen una fuerte relación de amistad, y que ambos le mandan una flecha roja, es decir, tienen una relación negativa con el número 13, con esta chica del número 13. Aquí podemos interpretar un posible caso de acoso escolar. Digo posible, ¿por qué? Porque no tiene por qué, es decir, si no hay ningún tipo de agresión del 11 al 13 ni del 14 al 13, pues no sería un caso de acoso escolar. Pero si vemos que hay agresiones continuadas del 11 al 13 o del 14 al 13, este sociograma nos da esta información de que se pueden estar uniendo para poder intentar agredir y acosar al número 13. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí vemos cómo el número 19 es la mejor amiga, porque es una chica, tanto del número 18 como del número 21. Sin embargo, el número 21, aunque comparte mejor amiga con el número 18, le manda una flecha roja al número 18. Es decir, que le ve como un posible rival por la amistad del número 19. Aquí vemos otro ejemplo más. El 9 y el 12, como podéis ver, tienen esa misma relación de amistad, tal y como ocurría con el 11 y con el 14, y ambos obtienen como primera opción negativa al número 8. Pero es que además el número 8 tiene como primera opción negativa al número 9. Lo que quiere decir que dentro de esta rivalidad y dentro de este posible acoso, es probable que sea el número 9 el que ejerza más presión sobre el número 8. Aquí podemos ver uno de esos círculos que decíamos antes. Bueno, es un cuadrado la forma porque es un chico, pero que son muchas flechas rojas dirigidas al número 18. Es decir, podemos contar que el número 18 puede ser un posible rechazado por el grupo, ya que es nombrado negativamente mucho. Todo lo contrario a lo que ocurre con el número 6, que es muy nombrado de manera positiva. Por lo tanto, aquí encontraríamos un posible líder y en esas preguntas que hacíamos en el test sociométricos al principio, podríamos encontrar la respuesta tanto de por qué el número 18 es rechazado como de por qué el número 6 es aceptado como líder. Aquí vemos una relación recíproca de amistad, como podéis comprobar, que entre el número 15 y el número 16 hay una relación de mejores amigos. Y aquí en el número 22 vemos que no reciben ninguna flecha, ni de manera negativa ni de manera positiva, por lo que podríamos contar con un caso aislado o marginal. Como veis, esta interpretación de resultados es muy útil para poder conocer mejor cómo son las relaciones de cada clase, sin olvidar que detrás de cada uno de estos números se esconde una persona, que quizás puede necesitar nuestra ayuda, tanto por un posible acoso como por un posible ciberacoso. En definitiva, los sociogramas, tal y como habéis visto, nos ayudan a conocer mejor nuestro grupo de alumnos y alumnas y poder realizar medidas que puedan cohesionar mejor el grupo, así como poder integrar a aquellos alumnos que se encuentren un poco más rechazados. Y con esto terminaríamos este video tutorial. Si queréis saber más, aquí pongo algunas lecturas que pueden ser de utilidad para conocer más sobre las relaciones sociales y los sociogramas, y deciros que muchas gracias por visualizar el vídeo y por realizar este curso, ya que combatir el acoso escolar o el ciberacoso es tarea de todos. Muchas gracias.